Hola a todos mis alumnos, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a realizar la lección Minorías Culturales del cuaderno de trabajo de geografía, página 39, 40 y 41. Comencemos. Primero vamos a revisar la página 100 del libro de texto. Es una carta y dice: Hola Iván, te escribo desde Valencia. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te conectas. ¿Recibiste mi último correo? La última vez te contaba que me encanta encontrar estudiantes de diferentes países en mi escuela. Por ejemplo, tengo una compañera que es de Marruecos y otro que vive en Rusia. Ambos están aprendiendo a hablar español. De vez en cuando nos sentamos juntos para comer. Nosotros les invitamos paella o fabada y ellos traen comida típica de su país que les preparan en su casa, como el couscous marroquí, hecho con bolas de harina acompañada de verduras, o la sopa rusa solianka, que lleva pescado, pepinos y limón. Sabe un poco ácida, pero es un platillo que se sirve todo el año. Disfruto mucho el intercambio de ideas, gustos y actividades que tenemos en la escuela con los estudiantes de otras comunidades. Creo que asistir a una escuela con este tipo de diversidad cultural me hace sentir muy afortunado. Contesta pronto, Javier. La primera pregunta: ¿qué hace sentir muy afortunado a Javier al vivir en Valencia, España? Dice que conocer estudiantes de distintas nacionalidades. Menciona tres aspectos que disfruta Javier en la escuela, relacionados con la diversidad cultural. Bueno, él disfruta mucho la gastronomía, porque nos menciona los distintos platillos que se intercambian entre ellos. Y otro es el intercambio de ideas. También las actividades. ¿Qué idioma estudian en común Javier y sus amigos? El español. ¿Qué platillo típico de tu localidad les invitarías a estos niños? Bueno, nosotros vivimos en Oaxaca, por lo tanto, podríamos invitarle cualquiera de los múltiples platillos que acostumbramos preparar en nuestra entidad. Yo sugiero una tlayuda de tasajo, pero tú puedes poner el platillo que tú gustes. Aprendamos más. Relaciona con una línea las ideas según corresponda. Consulta la página 102 del libro. Vamos a consultar la página 102. Aprendamos más. Un grupo étnico es un conjunto de personas que comparten rasgos culturales, lengua, religión, celebración de ciertas festividades, música, vestimenta, tipo de alimentación, una historia y comúnmente un territorio. Al compartir estos rasgos, los integrantes de un grupo se identifican entre sí y se diferencian de las personas que pertenecen a otro grupo étnico. Las minorías culturales. Las minorías culturales son grupos humanos que comparten elementos lingüísticos, religiosos y étnicos que difieren de la gran mayoría de la población, del estado o del lugar donde viven. Cuando estas minorías son originarias del país donde viven, reciben el nombre de minorías nacionales, y cuando provienen de otros países y se asientan en una nueva región, se les denomina minorías de inmigrantes. Un ejemplo de minoría nacional son los grupos aborígenes australianos, que representan poco más del 2.1% de la población total de Australia. Un ejemplo de minoría de inmigrantes son los chinos e italianos, que representan alrededor del 2% de ese país. Frente a este contexto, es común que los grupos mestizos discriminen a las minorías étnicas y a los inmigrantes. Ahora sí, vamos a relacionar cada concepto con su complemento. Las minorías de inmigrantes son grupos de otros países
y se asientan en una nueva región. En un grupo étnico se comparten rasgos culturales como la lengua, religión, la música, la vestimenta, el tipo de alimentación y se identifican entre sí. En una minoría cultural, los grupos humanos comparten elementos lingüísticos, religiosos y étnicos que difieren de la mayoría de la población del lugar donde vive. Las minorías nacionales son grupos minoritarios originarios del país donde vive. 2. Observa el mapa de la página 85 del Atlas de México y completa la tabla con las 4 entidades con mayor número de lenguas indígenas. Este es el mapa de nuestra República Mexicana con los diferentes grupos indígenas, pueblos indígenas. Como ves, se concentran por lo general en la parte sur del país, ¿sí? Y también hay algunos asentamientos en la parte norte del país, entre Chihuahua y Sonora, ¿sí? Unas pequeñas poblaciones en Baja California Norte, ¿sí? Pero por lo general vemos que se concentran en el estado de Oaxaca, en Chiapas, ¿sí? Y es importante que veamos también aquí en Sonora, ¿sí? Hay algunos pueblos también en Chihuahua. San Luis Potosí, en el centro del país también, Guerrero, ¿sí? Bueno, también podemos consultar algunas otras fuentes en internet, por ejemplo. La página del Gobierno de México nos menciona, según sus registros estadísticos, cuántas lenguas se hablan por estado. Y ahí yo encontré en la página del Gobierno del estado que el estado con más número de lenguas indígenas es Chiapas con 12 lenguas indígenas, que son Mam, Jacalteco, Tzotzil, Tojolabal, Teco, Catoc, Tzetzal, Lacandón, Zoque, Chol, Chug y Canjobal. Le sigue Oaxaca con 11 lenguas indígenas: Mazateco, Zapoteco, Chontal, Mije, Chinanteco, Huave, Chatino, Ixcateco, Chocholteco, Triqui y Cuicateco. Claro, también en Oaxaca hay otros idiomas como el mixteco. Sin embargo, el mixteco lo ubican más en la región en el estado de Guerrero, aunque también hay varios distritos en Oaxaca que se habla tanto el mixteco como el amuzgo. También hay otras lenguas que se comparten en diferentes estados, como el náhuatl, que también se habla en Oaxaca y en otros estados también. El zoque también se habla en Chiapas y también se habla en Oaxaca, pero lo ubican más en Chiapas. ¿Sí? En total, en Oaxaca se hablan 16 lenguas indígenas, pero se reconocen 11 como propias del estado de Oaxaca. Después le sigue Campeche con Ixchil, Cachiquel, Quiché, Quechí, Acateco, Aguacateco. Y en Sonora, que también tiene 6, que es Guarijío, Pápago, Mayo, Yaqui, Seri, Pima. El pápago es un idioma que solamente tiene en la actualidad poco más de 100 hablantes. Es un idioma ya en peligro de desaparecer. 3. Colorea en el mapa los países según la simbología donde habitan algunos grupos minoritarios nativos. Traza un triángulo en los países con una minoría cultural judía. Bueno, primero tenemos, vas a pintar con estos colores en donde se encuentran estas minorías culturales nativas. Tenemos con este color naranja, pintarías Uniquim en Brasil, ¿sí? Acá.
Después el Inuit de Alaska, Canadá y Groenlandia, que sería acá Alaska, acá y también en Groenlandia, ¿sí? Y también en Canadá. Tenemos el tercer minoría cultural, el pueblo navajo de Estados Unidos con color azul, acá en Estados Unidos. Tenemos los mayas que están en Guatemala y en el sureste de México, que esos están en nuestro país con color verde. Tenemos después los yapas de Australia, ¿sí? Que los pintarías de color amarillo, estarían acá. Posteriormente los maorí de Nueva Zelanda, que están acá. Y los Ainu de Japón, están acá. Y después tienes que colocar un pequeño triangulito en los países donde se encuentran las poblaciones judías. Y las poblaciones judías han tenido muchos desplazamientos de su territorio original, que se encuentra en el Medio Oriente, han tenido un desplazamiento hacia distintas partes del mundo. Entonces se encuentran en Estados Unidos, un pequeño triangulito aquí, Francia, ¿sí? Que Francia está acá, Canadá, acá, Canadá, Reino Unido, acá, Federación Rusa, acá, posteriormente Argentina, acá, Alemania, Alemania se encuentra en Europa y está acá, acá está Alemania. También Australia, que está acá, Brasil, Sudáfrica, acá, y Ucrania. Ucrania está acá. Sí. Puedes consultar también en tu atlas la ubicación de cada uno de los países por si se te dificulta encontrarlos aquí. Cuatro. Observa las imágenes y escribe qué rasgo cultural identificas. Bueno, vamos a ver. En esta fotografía de aquí, pues aquí hay vestimenta. Aquí vemos que hay gastronomía. Parece que la señora está cocinando algo. Aquí tenemos tradiciones. Este grupo de jóvenes tienen una vestimenta característica, ¿sí? Y seguramente también alguna música propia a sus gustos. Discute cuáles son las diferencias entre estos grupos. Los grupos juveniles, emos, raperos, góticos, otakus, entre otros, representan otra de las minorías culturales. Comparten un estilo de vida y tienen los mismos códigos estéticos. Los símbolos de identidad, su vestimenta, lenguaje, la música y la ideología son específicos para cada uno de ellos. ¿Qué es ideología? Ideología es el conjunto de pensamientos y creencias que caracterizan a una persona, colectividad, movimiento cultural, entre otros. Es importante también que entre estas ideologías pues haya un respeto, ¿sí? Y que en ideologías contrarias aprendan a respetarse y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Si alguna de las ideologías contribuye al respeto de las ideologías de los demás, es una buena ideología, y una mala ideología es la que quiere cortar con los derechos humanos de otras personas. Encierra la letra B si la afirmación es verdadera o la F si es falsa. Considera la información de la actividad anterior. Dice, los grupos juveniles tienen la misma ideología que el resto de la población donde vive. Sí, bueno, esto es falso porque muchos grupos juveniles se rebelan contra la ideología de los grupos más conservadores
y por eso se les tiende a ver más como personas rebeldes, aunque simplemente tienen otra ideología sobre distintos aspectos como la música, como la manera de vestir, como la manera de bailar. ¿Sí? Tienen a veces diferencias entre estas ideologías y pues se tienen que respetar entre ambas. Quienes quieren vestirse más conservador o un tipo de música deben de respetar también a los que les gusta otro tipo de, de música u otro tipo de vestimenta. Siguiente. En estos grupos urbanos predomina la gente joven que busca una identidad propia. Sí, verdadero. Casi son los grupos juveniles los que se unen a este tipo de grupos, como son los emos, los otakus, los que mencionaba, los raperos, etcétera. Los principales rasgos culturales que los identifican son sus expresiones artísticas. Bueno, podría ser que sí, y de acuerdo a cómo se visten, cómo se maquillan, los podemos caracterizar o los podemos distinguir de otros grupos. La vestimenta de la mayoría de los grupos juveniles como otakus, raperos y góticos es parecida. Bueno, es falso, ¿no? Cada uno tiene sus características propias. Bueno, yo no sabía que era otakus, lo tuve que investigar y me enteré que son los grupos juveniles que les gustan mucho el anime o las caricaturas japonesas y entonces se visten de acuerdo a ello. Los raperos pues son las personas que les gusta, los grupos juveniles que les gusta el rap y tienden una vestimenta característica, playeras, camisetas. Y los góticos que les gusta la música un poquito más calmada, un poco oscura, ¿sí? Y que tienden a vestirse de colores más oscuros como el negro. ¿Sí? Cada uno tiene sus características propias. Estos grupos los podemos encontrar en distintas partes del mundo, ¿sí? Se encuentran en distintas partes del mundo. Completa el texto con las palabras del recuadro. Bueno, ya lo hice. Dice, las minorías culturales son nacionales, cuando los grupos son originarios del país donde viven. Las minorías de inmigrantes son grupos que provienen de otras naciones, que salieron de su lugar de origen por distintas causas, como persecución política o en busca de mejores condiciones de vida. Estas minorías poseen una gran variedad de expresiones culturales como música, religión, danza, vestimenta, gastronomía y lengua. Aportan riqueza cultural en los espacios donde habitan. Una de las minorías culturales que se encuentra distribuida en distintos países del mundo es la judía. Otras minorías que existen en la actualidad son los grupos juveniles. Sí, bueno, aquí en México tenemos muchas minorías culturales nacionales, como son los grupos indígenas, que en Oaxaca tenemos 16 pueblos indígenas, son minorías culturales. Pero también hay minorías de inmigrantes que pudieron haberse asentado ya desde hace mucho tiempo aquí en México, como los judíos, como los gitanos. ¿Sí? En el norte tenemos a grupos de europeos que le llaman menonitas, que ya son minorías de inmigrantes que llegaron hace mucho tiempo, inclusive algunos ya nacieron aquí en este país, ya son mexicanos, pero aún son un grupo pequeño. ¿Sí? Discute por qué no se debe discriminar a las minorías culturales. Bueno, eso tú puedes discutir con tu familia si es correcto o no es correcto discriminar a las minorías culturales. Aunque yo creo que muy seguramente te van a decir que no es correcto discriminar, pero tú puedes preguntar por qué. Discute, ¿existen minorías culturales en tu localidad? Sí, ya lo mencionamos. ¿Qué otros grupos culturales existen en el lugar donde vives? ¿Cuáles son sus expresiones culturales? ¿Consideras que son discriminados? En caso de que así sea, ¿qué acciones propondrías para evitarlo? Sí, bueno, eso puedes platicarlo con tu familia, ¿sí? Y intercambiar sus puntos de vista. Bueno, eso es todo y deseo que hayas aprendido algo
y nos vemos en la próxima clase. Adiós.